hemos considerado ampliar un contenido correspondiente a la clase 1 de Tecnología Mecánica. Concretamente, ese contenido es sobre la geometría de las herramientas de corte. Sobre estas imágenes ya estuvimos trabajando, pero ahora lo vamos a hacer con un mayor grado de detalle. En la imagen superior hemos indicado concretamente la herramienta, así como el material a mecanizar, en donde también se observa la superficie mecanizada y el material que se está transformando en viruta. Respecto de la herramienta de corte, esa cuña sólida representada por el ángulo de filo beta está constituida por dos superficies principales. La superficie A, correspondiente a la superficie de ataque o desprendimiento, que es sobre la cual desliza el material que se está transformando en viruta, y la superficie B de la cara de incidencia, que es una superficie que, por decirlo de algún modo, mira hacia la superficie mecanizada. Cuando nosotros nos detenemos en la imagen inferior, en donde estamos ya viendo la imagen en 3 dimensiones de costado, se ponen de manifiesto las trazas de la superficie de ataque A, la traza de la superficie de incidencia B y bueno, los ángulos típicos de toda herramienta de corte. Tenemos el ángulo de filo beta, que como decíamos representa la cuña. Tenemos el ángulo de incidencia que muestra que la superficie de incidencia tiene que tener un despeje positivo respecto de la superficie mecanizada, porque si fuese cero, evidentemente, se produciría un rozamiento muy importante, se deterioraría muy rápidamente la herramienta de corte y la terminación superficial y las dimensiones de lo que estamos mecanizando serían realmente muy malos. Por eso los ángulos de incidencia tienen que ser siempre mayores que cero, siempre positivos, pero tampoco hay que exagerar con el valor del ángulo de incidencia, porque todo aumento de él significa una disminución del ángulo de filo y en consecuencia hacer una herramienta más débil. Por eso es que los insertos de metal duro normalmente suelen tener ángulos de incidencia de entre 5 a 7 grados. Respecto del ángulo de ataque, que en esta imagen es el que forma la traza de la cara de ataque respecto de la vertical a la superficie mecanizada, ese ángulo puede tomar cualquier tipo de valor. Puede ser positivo, como lo tenemos en la imagen de la figura, es decir, en donde la traza de la cara de ataque está por detrás de la vertical. Puede ser cero si ambas coincidirían, o puede ser negativo incluso si la traza de la cara de ataque estuviese por delante de la vertical. Los fabricantes de insertos normalmente tienen dos programas de fabricación de insertos, los que se denominan positivos y negativos. Los insertos positivos, que es sobre los cuales se centra esta transparencia, son aquellos que tienen ángulo de incidencia propio, con lo cual el inserto tiene una sola cara útil. Concretamente, en la figura de abajo a la izquierda tenemos un inserto triangular y un inserto cuadrado con ángulos de incidencia propios de 11 grados. Ahora, en el mecanizado, el porte inserto puede modificar el ángulo de incidencia, que sería el caso de la imagen que está a la izquierda, en donde para generar un ángulo de ataque positivo de 5 grados, gira al inserto, quedando un ángulo final de incidencia de 6 grados, o donde podría no modificar el porteinserto el ángulo de incidencia, tal como sucede en la imagen de la derecha. Los insertos positivos, volvemos a decir que son insertos que tienen una sola cara útil, que generan, comparativamente con los insertos negativos, menores fuerzas de corte,
Son ideales para hacer trabajos de torneado en el interior de orificios, porque las herramientas que tienen que trabajar en el interior de orificios suelen ser esbeltas, es decir, largas y de pequeño diámetro, y entonces requieren de filos agudos para no vibrar, y también son la primera elección para el mecanizado de ejes delgados, en donde también los pequeños o los menores esfuerzos de corte van a hacer que la pieza no se flexione en la zona media de la pieza, es decir, en la zona alejada de los lugares de donde está fijada, que suele ser el plato y la contrapunta, ¿no? Que se encuentran ambos dispositivos en el extremo. Una cosa más quería decir respecto de esta transparencia. Tanto para el inserto triangular como el inserto cuadrado, ambos con un ángulo de incidencia de 11 grados, evidentemente el ángulo de filo en ese caso corresponde a 79 grados. Eso tengámoslo en cuenta para lo que vamos a ver en la transparencia que sigue. Esta es una transparencia que solamente se refiere a insertos negativos. Los insertos negativos tienen ángulo de incidencia 0, con lo cual poseen dos caras útiles. ¿Qué queremos decir? Que si es un inserto triangular vamos a tener 6 puntas disponibles, 3 de una cara y otros 3 de la cara inferior. En un inserto cuadrado tendremos 8 puntas útiles. Lo que sí, en función de lo que venimos conversando, que toda herramienta de corte tiene que tener un ángulo de incidencia positivo para que el mecanizado sea eficaz, cuando utilizamos insertos negativos, el portainserto tiene que necesariamente generar el ángulo de incidencia, tal como nosotros lo podemos observar en las dos imágenes que tenemos en esta transparencia. Los insertos negativos, volvemos a decir, reiteramos que son insertos de dos caras, que poseen un filo muy resistente, porque ese filo de 79 grados ahora, si no tuviéramos rompevirutas, se convierte en 90 grados. Son ideales para el mecanizado externos, para el trabajo en condiciones de corte exigentes y lógicamente también este tipo de herramientas exigen más a la máquina herramienta concretamente. Ahora acá nos hacemos una pregunta. Que un inserto sea negativo o de dos caras o que tenga un ángulo de incidencia 0, y esos tres conceptos de alguna manera son sinónimos. Analícenlo. ¿Significa que durante el mecanizado el ángulo de ataque será negativo? Fíjense, tenemos la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha. En ambos casos hay insertos con ángulo de incidencia 0. Ahora, ¿qué sucede? En el de la izquierda, como el inserto posee un rompeviruta, finalmente el mecanizado ve un ángulo de ataque positivo. En cambio, en el de la derecha, que no tiene rompeviruta, el mecanizado ve un ángulo de ataque negativo. Entonces, a la pregunta respondemos que no, y esto depende si el inserto tiene o no un rompeviruta. ¿Qué otros detalles tienen los insertos en su geometría? Poseen un radio de punta, R sub P, que ese radio de punta está normalizado y inclusive es uno de los datos del código del inserto. Los valores más comunes son de 0,4 milímetros, 0,8 milímetros y 1,2 milímetros. El radio de punta influye sobre la rugosidad. Los pequeños se usan en las operaciones de terminación y los más grandes en las operaciones de mecanizado medio o de desbaste. También sobre la arista que se forma en la intersección de la superficie de incidencia y de ataque de un inserto, ahí nos aparece un radio denominado radio de filo, es decir, que la herramienta en esa arista no tiene un filo vivo, sino que tiene un radio.
normalmente de valor desconocido, aunque bueno, hay referencias que están publicadas que están en el orden de los 3 centésimos. ¿Por qué es necesario ese radio de filo? Es necesario para darle una mayor tenacidad al filo de la herramienta de corte. Y yendo a la selección del radio de punta, nosotros podríamos ver dos situaciones extremas, la de la izquierda para un radio de punta pequeño, la de la derecha para un radio de punta grande. Los radios de punta pequeños son ideales cuando se trabajan pequeñas profundidades de pasada. Este tipo de radios reducen las vibraciones en el mecanizado, pero como contrapartida a estas dos situaciones es que tenemos un filo de corte débil, ¿no? Por el contrario, el radio de punta grande le vamos a poder imprimir grandes avances, lo vamos a poder hacer trabajar con grandes profundidades de corte, vamos a tener un filo de corte muy robusto y entonces la operación va a ser muy segura, pero por otro lado vamos a tener una mayor presión radial. Decíamos que el radio de punta influía sobre la terminación superficial. Por eso, en las operaciones de acabado, se elige un inserto con un radio de punta y al mecanizado se le da un avance tal que, a través de esas dos variables trabajando en forma conjunta, se obtenga un valor de rugosidad, en este caso, por ejemplo, la rugosidad máxima, que está dada por el avance al cuadrado dividido 8 veces el radio de punta. Entonces, en el esquema de la izquierda, si nosotros trabajamos con un radio de punta de 4 décimos y el avance es de 0.35 milímetros por vuelta, la rugosidad máxima teórica resultará de 38 micrómetros. En cambio, si bajamos el avance a 0.2 milímetros por vuelta, la rugosidad máxima teórica lógicamente se verá disminuida a 12 micrómetros. Si vamos a la parte derecha de la misma transparencia, si el radio de punta es de 1.6 milímetros y el avance es de 1.3 milímetros por vuelta, la rugosidad máxima teórica será de 132 micrómetros y si bajamos el avance a 0.7 milímetros por vuelta, la rugosidad máxima resultará de 38 micrómetros. Para finalizar y tratar de ayudar a la comprensión de la geometría de las herramientas de corte, es que hemos agregado dos videos. Los videos están con algunas designaciones en inglés, por eso hemos escrito acá las traducciones, concretamente el rake es el ángulo de ataque y el relief es el ángulo de incidencia. Vamos a ver dos videos, el primero en donde se va a hacer un corte con un plano perpendicular al filo principal de corte. Estamos trabajando con un bit de acero rápido que tiene afilado uno de sus extremos con la finalidad de hacer una operación de un torneado cilíndrico, de un torneado longitudinal. Vamos a ver la geometría. Ahí tenemos el plano de corte. Nos van a quitar el frente del material cortado. Ahí estamos viendo la sección. Y bueno, por la cara de arriba es donde se produce el desprendimiento de viruta sobre el rake, que es el ángulo de ataque, y el de abajo a la derecha es el relief o ángulo de incidencia. Yendo al otro video, en este caso se trata de un corte longitudinal de una herramienta de torneado. Bueno, aquí vamos a poder ver la inclinación del filo principal de corte y también, lógicamente, a este plano se asocia un ángulo de ataque y un ángulo de incidencia e incluso en este caso particular podemos visualizar el wedge angle, que es concretamente el ángulo de filo beta.